Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca, para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas, y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos de la mano de Jesús. Hemos visto a Jesús curar a la suegra de Pedro, a muchos otros enfermos, endemoniados. Pero un Jesús que precisa cuál es su misión: anunciar el reino de Dios a todos los pueblos, a todas las ciudades. Y en eso lo encontramos hoy. Es verdad que la gente se agolpaba, dice el capítulo 5 de Lucas, que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Algunos tenían otro tipo de interés, ¿no? Siempre habría quien estaba buscando ser sanado, ser liberado, ser curado por Jesús. Pero la gente escuchaba la palabra de Dios. Y Jesús siente interés porque se da cuenta que la gente está escuchando su palabra. Y entonces se da cuenta que Pedro y sus compañeros han regresado de pescar y están allí dos barcas a la orilla. Se sube a la barca de Pedro y desde la barca de Pedro, eso es muy importante, desde la barca de Pedro predica a los que están en la orilla y predica el reino de Dios. A eso se dedica Jesús. Cuando termina la predicación, le dice a Pedro: rema hacia adentro, mar adentro. Pedro, que había pasado toda la noche pescando igual que sus compañeros, a la petición de Jesús, que además le dice: echa las redes para pescar, le dice: oh, hombre, Señor, si hemos pasado toda la noche bregando a pescar algo y nada, no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré las redes, por tu palabra. Pedro, a pesar de ser cabezota más que yo, Pedro, confiando en la palabra de Jesús, echa las redes. Y fue tanta la redada de pescados que cogieron, que las redes casi se reventaban y las barcas casi se hundían, pero no se hundieron. Hermano, hermana, si nosotros queremos escuchar al Señor hablar, si queremos que Jesús tenga conmigo, contigo, un encuentro profundo, no puede ser en la orilla. Tenemos que ir hacia adentro de cada uno de nosotros, entrar en nuestra intimidad, en nuestra profundidad. Allí nos habla el Señor. Allí el Señor nos llena si confiamos como Pedro en su palabra. Muchas veces nos da miedo el silencio, nos aterra
encontrarnos solos, pero solo en la medida en que hacemos silencio y nos encontramos con nosotros mismos en la soledad, entonces allí podemos escuchar la palabra de Jesús que nos habla el corazón, y que, como a Pedro igualmente hoy nos dice a nosotros, no temas, no temas. Tú que tienes tantos temores, tantos miedos, tantas dudas, hoy el Señor te dice una vez más, no temas. A Pedro lo constituye pescador de hombres. A ti y a mí nos constituye discípulos misioneros. Igual que como Pedro tenemos que ser anunciadores del reino, pescadores de hombres. Por eso qué bonito escuchar esto que nos dice Jesús hoy. No temas. No temas, hermano, no temas, hermana, que Jesús está contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.